Los protagonistas de las noticias en la línea le damos la bienvenida en Antioquia Amanece a... Él es Jaime Fajardo Landaeta, analista del conflicto, lo que ha ocurrido y lo que ocurre en nuestro territorio. Lo saludamos a esta hora a través de Antioquia Amanece. Señor Jaime, muy buenos días. Lo saluda todo un departamento. ¿Cómo está? Muy buenos días, muchas gracias por la llamada y un saludo a todos ustedes. Bueno, antes de preguntarle, es más una entrevista de opinión, de concepto. ¿Cuál es su actualidad por estos días que está haciendo? Pues yo culminé una actividad que tenía hace un año más o menos con la gobernación de Antioquia en temas de derechos humanos, convivencia y paz y también con la Organización de Estados Iberoamericanos en Bogotá y ahora ya estoy pensionado. Está pensionado. Lo felicito porque pensionarse en este país es complicado para muchas situaciones. Pero bueno, Sí, ya usted pensionado, tranquilo, en casita, seguramente analizando y con mucha tranquilidad, por lo menos dentro del análisis que puede hacer. Este tema del conflicto armado desde la llegada de Gustavo Petro, lo que ocurre en Colombia, con grupos al margen de la ley, cuando se habla de paz total, ¿usted qué piensa? ¿Ha habido un buen proceso o eso está en stand-by? la propuesta inicialmente es interesante, cobijaba incluso algún aspecto que habíamos planteado varios analistas en el sentido de que en procesos anteriores se había aprendido mucho, pero también se había dejado de lado cómo era la toma institucional de los territorios que dejaban algunos grupos que hacían la paz. Primero llegaban otros grupos ilegales antes que el propio Estado. Y muchas veces cuando llegaba en forma parcial, llegaba la fuerza pública, más no el conjunto pues del Estado con sus diversas ofertas en educación, salud, agua potable, en fin. Que la paz total implicaba pues una consolidación institucional, pero es indudable de que en el desarrollo de la propuesta se han cometido errores, hay vacíos, es necesario rectificar, y principalmente en la forma en que se ha llevado lo denominado cese al fuego, porque ya no es posible, en este proceso no es posible desarrollar cese al fuego sin acuerdo humanitario, es decir, que los grupos ilegales se comprometan a no desplazar la gente, a no desarrollar atentados contra líderes sociales, a garantizar la libre movilidad de las personas, a no comprometer los civiles en el conflicto. Pero se ha dado todo lo contrario. Lo que ha sucedido con el Estado Mayor Central de la FARC, que por lo demás no había llamarse Estado Mayor Central, porque es la suma de las disidencias y no de la configuración de una organización sólida como fue las antiguas FARC. Ese Estado Mayor aprovechó mucho el cese al fuego para continuar haciendo sus actividades, incluso consolidar, accionar con el narcotráfico, los, los territorios en los cuales se mueven para el desarrollo de este problema de la droga y atentados contra la comunidad. Realmente en eso el gobierno tuvo que ser exigente, pero fue ya en este último periodo donde se desarrolla pues todo este accionar que se está dando en el sur del país contra esta organización. Con el ELN también hubo que plantearse realmente sobre temas que no estaban tan bien claros y se incluso entraba en contradicción muchas veces la delegación del ELN en la mesa de negociación con lo que decía el comandante general de esta organización, Antonio García. Y se han venido pues adoptando unas opiniones y unas decisiones mucho más acorde con la realidad actual. Es decir, ha habido que hacer ajustes, pero aún generan polémicas algunas acciones, algunas actividades de esta organización. Hay que dejar claro que el cese al fuego es para efectivamente ir desarrollando las diferentes agendas que permitan en un momento determinado definir el futuro de esos procesos, porque no nos vamos a quedar toda la vida pues en cese al fuego y nada de definir para dónde va. Las organizaciones tienen que prepararse para una futura desmovilización. ¿Cuándo se den? Pues bueno, ya será un problema de las partes y lo que se negocie. Pero lo que está claro es que no vamos a establecer pues un statu quo permanente de cese al fuego y nada de definiciones en relación con las posibles desmovilización de estas organizaciones.
Sí, quiero preguntarle qué tanto afecta o no el tema de la paz, temas de seguridad, esas ideologías distintas que tienen tanto gobernador de Antioquia como alcalde de Medellín frente al gobierno nacional, teniendo en cuenta pues que como Estado deben buscar la seguridad de todos los ciudadanos, pero esas diferencias políticas, administrativas, pueden afectar esos temas de paz. Indudablemente que lo pueden afectar y lo están afectando, porque en la medida en que el gobierno nacional tiene una política articulada, integral, lo que deben de hacer ellos es indudablemente dejar sus opiniones, sus posiciones, dejar claro incluso las expresiones que tengan frente a la política del gobierno, pero contribuir enormemente a mejorar este trabajo en los territorios sobre el problema de la paz total. Mire que en Urabá hubo que hacer un evento en el cual afortunadamente llegó el gobernador, pero en Urabá hay un problema serio de consolidación territorial del Clan del Golfo, que le llamas, que todos conocemos ya le llamas águilas que se trabajan en esta zona del país. Afortunadamente se está cogiendo, porque el Clan del Golfo está pidiendo pista, pero también el gobierno ha sido claro en que no podrá participar de este proceso, de tanto no muestren decisiones en el marco del acuerdo humanitario, es decir, que no van a seguir extorsionando, atacando los líderes sociales, las comunidades, etcétera. Entonces, estos gobiernos locales tienen que entender que aquí somos una república unitaria, como dijimos en la Constitución del 91, y que como tal, todas las regiones deben de someterse a las políticas nacionales. Someterse no quiere decir de que no se expresen sus opiniones, no tengan en cuenta la particularidad territorial, al contrario, es que se tengan en cuenta, pero indudablemente que aquí no pueden crearse pues algunos reinos alejados de la realidad nacional. Yo quiero cambiarle de tema y referirme pues a las situaciones de desorden público que está viviendo en este momento la ciudad de Medellín. A mí me parece súper alarmante lo que está sucediendo, por ejemplo, con el estadounidense. Llega a la ciudad, utiliza, si cabe la expresión, menores de edad, las viola y luego abandona nuevamente la ciudad como si nada hubiera pasado. Pues ya el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, ha tomado ciertas decisiones y dice, así él haya abandonado nuestra ciudad, pues se van a tomar todas las medidas necesarias judiciales para que el señor pueda pagar pues por lo que hizo. Pero no es solamente este caso, señor Landaeta, son varios casos que se han presentado con estadounidenses en nuestra ciudad, que llegan a hacer desórdenes públicos, pero también tiene que ver con el alto nivel de prostitución que vivimos en Medellín. ¿Cómo entender eso? ¿Cómo lo lee usted? ¿Cómo lo analiza? Bueno, hay un problema de enfoque en la política de seguridad que se viene presentando en Antioquia y en Medellín, que es necesario evaluar, y es considerar que los problemas estructurales de seguridad, ese problema que tiene que ver con estas niñas que salieron con este extranjero y que se fue ya del país, son un problema que no es únicamente, digamos, un hecho aislado. Eso viene desde hace rato y hay unas mafias y hay todos unos carteles dedicados a eso. Usted le venden a los visitantes extranjeros, le venden un paquete de turismo y en eso está incluido el problema de las niñas y todos estos problemas sexuales, más otros aspectos de droga, en fin. Si no acabamos con estos carteles, estamos, digamos, nadando en vacío. Necesariamente hay que empezar a trabajar el desmonte de esas mafias. El problema es que esas mafias también financiaron campañas. Esas mafias también tienen que ver mucho con empresarios. Esas mafias tienen inversiones en otros sectores económicos. Y yo no creo que el alcalde no sepa eso. El alcalde sabe eso. Me parece que mientras no toquemos de fondo y solamente veamos hechos aislados, podemos seguir saliendo a los medios y decir que el problema no acaba con ese extranjero y vamos a ver si es posible extraditarlo. Pero eso es un caso en particular, muy grave, sí, muy grave. Pero eso son una expresión de todo lo que está presentando acá y de otros problemas que tenemos que atacar en forma estructural, el problema de la extorsión, el problema de la delincuencia común, los atracos, en fin, y no podemos seguir haciendo llamados únicamente que la fuerza pública va a operar y que todo esto cuando tenemos un problema carcelario tan
tan jodido problema carcelario donde desde allí se domina cantidad de acciones delictivas desde las cárceles y no hay una reforma al IMPEC, no hay una reforma carcelaria en marcha. Todo esto, si no se trata adecuadamente con el gobierno nacional y no lo cogemos de forma integral, puede que algunos hechos particulares logremos definirlos, pero en particular el accionar mafioso en todos los terrenos va a seguir dándose y los alcaldes pasan y esos son problemas que uno ve hace muchos años tenemos y nada que se corrige. Claro, claro, nada que se corrige y como usted lo anota, muchos extranjeros, no todos, en un bajo porcentaje, pero igual, está pasando. Llegan aquí y hay un turismo sexual. Pues yo no sé si se habla de violación de este estadounidense hacia estas nenas, hacia estas chicas, pero de que esto ha generado una serie de reacciones, pues es para tocar como tal. No le quiero preguntar al analista político, bueno, sí, creo que cabe preguntarle al analista político. Usted, y más al ser humano, a la persona, ¿usted de su pensioncita va a sacar un porcentaje para las vías 4G o no está de acuerdo con el tema? No, yo no estoy de acuerdo con la propuesta, me parece que es demagógica, que es populista, que logra es como mostrar otra faceta de lo que es la oposición a las políticas del gobierno. El gobierno necesariamente tiene un presupuesto destinado para eso. Me parece que esto si no se dialoga, si no se da claro, si no se entra a entender que quien maneja el presupuesto es el gobierno nacional, pues será muy difícil garantizar esas inversiones, porque uno no puede pedir inversiones en un presupuesto que ha sido asignado, pero al estar permanentemente y todos los días tratando de atacar estas iniciativas del gobierno nacional. Me parece que hay que buscar concertación, hay que buscar eso. Lo demás incluso puede traer problemas, porque usted puede hacer esas cosas, pero hay un trámite que hay que hacer en el marco del presupuesto local y regional con el presupuesto nacional para que ese dinero entre a las arcas del Estado cumpliendo todos los aspectos legales y constitucionales que se derivan de estos dineros. Uno no puede recibir un dinero de particulares, así sea bien habido, y tranquilamente decir que eso va para las 4G, sin señalarte que hay unas decisiones de ley que hay que cumplir, hacer unos trámites que hay que cumplir hasta en el Consejo de Medellín, en la Asamblea Departamental y también con el Gobierno Nacional. Me parece que además eso no va a suplir las exigencias presupuestales que tienen estas vías y otras en la ciudad de Medellín y en todo el departamento de Antioquia. Creo que hay que abandonar los caprichos que son más expresiones de continuidad después de una oposición errada. Señor Jaime Fajardo Landaeta, muchas gracias por estar en Antioquia Amanece, muchas bendiciones. Bueno, que estén muy bien. Salud.